Provecho a todos. Solo pongo el cronómetro. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo el amigo Aguiliano, su nombre es Antonio Méndez. Soy un hombre totalmente restaurado. Un hombre que ha pasado por muchas circunstancias, muchas dificultades, y que si no hubiera sido por la gracia de Dios, lo más seguro es que yo no estuviera aquí parado. Déjenme decirle que yo vengo de una familia formada por papá, mamá, abuela y su servidor. Y hasta cierto punto de mi edad, yo no entendía muchas cosas que pasaban en mi hogar, porque había discusiones, yo no entendía por qué se gritaban, yo estaba de apenas 5 años, desde ese tiempo tengo muchos recuerdos. Y esos gritos, esas situaciones tan difíciles que pasaban en mi casa, a mí me contrajo muchos problemas, en el sentido que yo llegué a desarrollar un temor grandísimo con mi papá. Papá, un hombre bastante violento, un hombre alcohólico, un hombre con muchos defectos, con un carácter muy fuerte, una voz bien firme, un hombre que muchas veces no entendía si realmente él me quería, porque sus acciones denotaban otras. Mire, mi papá era tan grosero, se lo puedo decir con esa palabra, tan grosero conmigo, que yo no podía comer dulce, muscas, o cualquier otra cosa que los niños normalmente hacen. Yo no podía sentarme mal en casa, ver televisión, para todo tenía un horario, para todo tenía que pedir permiso. Y esas situaciones yo las comparaba con el vecino que vivía a la par, y yo miraba que cuando llegaba el papá a esa casa, todo era amor. Salían corriendo los hijos de él a abrazarlo, a dar un beso, él los abrazaba, les decía que los quería mucho, y tenía muy buenas relaciones con ellos. Incluso yo miraba cómo ellos salían en familia, muchas veces yo fui parte de esos familiares, y yo no comprendía porque en mi casa eso no existía, sino que en la casa lo que habían eran gritos, eran palabras bastante fuertes, habían situaciones en las cuales se tiraban vasos, sillas, y se decían cosas terribles. Llegó un punto en el cual mi mamá ya no pudo con aquella situación porque mi papá era un hombre alcohólico, un hombre que también era mujeriego. Y mi mamá tomó la decisión de que tenía que divorciarse de aquel hombre. Y mi padre, pues es así, que se divorciaron. Y mi padre sale de casa cuando yo tengo 8 años de edad. Cuando mi padre sale de casa, yo me sentí feliz, porque tenía la libertad de poder comer todos los conflictos que yo quería hasta que me pudiera la casa. Podía acostarme a la hora que yo quería ver televisión. Podía jugar sin tener aquella preocupación porque mi papá me iba a regañar porque iba a dañar los teléfonos porque jugaba en la casa. Entonces, esa situación fue buena para mí porque me sentí con mucha libertad, mi mamá me dio esa confianza. Pero esa libertad también me contrajo problemas, porque yo exactamente ya de 8 años en adelante empecé a llevar con el grupo de adolescentes de la cuadra en el barrio, así, y empecé a ser el mandadero de ellos. Yo era el que iba a comprar los refrescos, el que iba a comprar los cigarrillos, era el que le llevaba el recado a la novia, era el que después, como ya tenía más confianza en ellos, me mandaban a comprar la marihuana, y me hice parte de aquello, y aquello me hacía sentir bien. Le pedían permiso a mi madre todos los fines de semana, era una salida que nosotros pensábamos a un lugar, ya sea que fueran oficinas, cualquier. Pero esa libertad me empezó a traer problemas. Exactamente a los 13 años de edad tengo mi primera borrachera. Y de ahí, señores, empieza a marcar
una línea de tendencia de muchos problemas para mí. Exactamente antes de los 19 años de edad, yo fui saliendo de la escuela, del colegio, entro a la universidad. Rápidamente salgo de la universidad con 23 años de edad, con 24 años de edad, salgo de la universidad. Soy ingeniero de sistemas nacionales. Ya para ese entonces ya había contraído matrimonio con la que fue mi novia de la adolescencia. Ya teníamos una niña. Y aquel trabajo fue maravilloso porque había mucho crecimiento profesional en aquella institución en la que yo estaba. Y así fue. Yo empecé como un técnico reparador de computadoras en central. Posterior, pasado un par de meses, me fui involucrando un poco más. Y a finalizar, me recuerdo ese año, yo ya estaba recibiendo capacitaciones para poder ir a capacitar. El giro de ese negocio era sobre el tema de las finanzas electrónicas. Entonces, me empecé a capacitar en el tema de transmisiones, de datos y todo ese tipo de cosas. Y posterior yo venía aquí a entrenar a las personas que estaban en los bancos, porque eran los receptores de esa información que venía de otros países del mundo. Esas salidas o esos viajes que yo tenía afuera de aquí en Honduras, me abrieron una puerta a la infidelidad. Me abrieron una puerta más ancha para el alcoholismo. Y durante yo tenía la oportunidad de estar fuera de mi país, yo mantenía eso en secreto o solo lo hacía, mejor dicho, cuando estaba fuera del país. Cuando yo llegaba de esa película, yo me portaba bien con su esposa, no teníamos ningún problema. En la casa realmente se respiraba paz. Miren, yo en el transcurso de 2 años y medio, yo empecé a pagar mi casa. Ya para ese entonces ya estaba un poco mayor, un poco más grande. Ya le pagaba una escuela de título. Tenía la oportunidad de poderle pagar la universidad, la que en ese momento. Y vivíamos muy bien. Cada año tenía la oportunidad de que mi salario subía. Y eso llegó a hacerme sentir bastante bien, porque me enseñó que cada 6 meses yo estaba cambiando todo mi guardarropa. Salíamos fuera de país de vacaciones y teníamos una vida bastante buena. Pero esa sombra del alcoholismo y de la infidelidad siempre me persiguió. Traté de mantener lo más posible aquellas situaciones, pero la bebida es imposible poderla ocultar. Y esta situación pues había empeorado hasta cierto punto una molestia en la esposa. Miren, cuando yo estaba aquí, yo pasaba 4 meses fuera del país, de resto estaba aquí, pero cuando estaba aquí salía mucho de viaje porque tenía que ir a capacitar a estas personas que están en los bancos, y por lo menos pasaba 2 o 3 meses fuera de casa. Ese tiempo era un tiempo en el cual yo no solamente capacitaba a las personas de IT de los bancos, sino que también a las cajeras. Y eso para mí era una oportunidad grandísima para poder acercarme a las mujeres y poder empezar a tener más cercanía con ellas. Así fue, señores, de que en el transcurso de un tiempo yo me hice de 3 amantes. Estas amantes me acompañaron por varios años. Y asimismo, el problema del alcohol fue creciendo. Y llegó un punto en el cual yo ya llegaba a mi casa en total estado de pescado. A mí me tenían que llevar cargado a mi casa. A mí me decían Tony Porroya. Esa era la cerveza que a mí me gustaba en ese momento. Y cuando yo llegaba a los lugares que presentábamos a poder ir a beber, la persona que estaba ahí sabía que por lo menos un freezer era totalmente para nosotros. Y no es que yo me lo pedía, sino que yo era de las personas que estaban todas las personas que andaban conmigo. Y yo me sentía seguro y aquellos me alababan todas las fronteras y estupideces.
que iba así bien. Era bien difícil poder regresar los días al trabajo. Y cuando yo pasaba por los pasillos de aquellas oficinas, yo miraba que los compañeros empezaban a cuchichear entre ellos. Y yo no sabía por qué. El punto era que cuando yo llegaba a la oficina, empezaba a sonar la extensión y me empezaban a decir: Tony, ¿te acordás lo que hiciste el fin de semana? ¿Te acordás que le quedaste pidiendo dinero a la persona del lugar? ¿Te acordás que le estuviste enamorando de la mujer de la persona? ¿Te acordás que le quedaste el dinero? Y me empezaba a contar un montón de cosas y yo no me acordaba. Y esta situación era muy peligrosa y muy vergonzosa también, porque yo no iba a almorzar los primeros 3 días de la semana al cuidador, no me gustaba hacer chiste de los demás con mi causa. Miren, yo salía de mi casa de saco, de corbata, muy buenos zapatos, muy buenos relojes. Y muchas veces yo regresé a mi casa sin un zapato, sin corbata, sin camisa, asaltado, porque el grado de alcohol que yo llevaba no me permitía ni siquiera estacionarme. Durante todo este tiempo, señora, que yo le estoy contando, yo tuve y mantuve a Dios de vacaciones. Yo solo le hablaba a Dios cuando tenía problemas grandes. Lo llamaba como un bombero y le pedía que me ayudara con urgencia a salir de aquellas situaciones terribles. Y muchas veces me enojaba con él porque no me contestaba de inmediato. Yo quería doblar el brazo para que contestara mis respuestas. Y era bien difícil porque no entendía realmente cómo era que Dios funcionaba en nuestra vida. A pesar de que estudié en el colegio católico durante toda mi infancia y parte de colegio, nunca entendí cómo Dios funcionaba. Llega un punto en mi vida, señores, de que aquellas 3 muchachas que eran mis amantes, en el transcurso de un año, las 3 salieron embarazadas, casi al mismo tiempo. Y eso, señores, fue bien problemático para mí. Realmente no sabía qué iba a hacer ni cómo iba a aportar a la primera muchacha que me dijo que estaba embarazada. Yo recurrí a los que supuestamente eran mis amigos en ese momento. Y uno de ellos fue muy claro y directo. Me dijo: mira, aquí está tu tarjetita, llama a esa persona, él te va a ayudar, él era un médico. Y es así, señores, que convencí a aquellos muchachos para que se practicara una aborto. Y eso fue durísimo. Me sentí muy mal, me sentía nervioso, me sentía miserable. Pero esa parte de ser miserable no me dio mucho, porque a los 3 meses la otra muchacha salió embarazada. Y hicimos lo mismo. Ya para finalizar ese año, la tercera muchacha salió embarazada también. Ya esta vez ya ni siquiera la acompañé. Ya me volví una persona totalmente fría, una persona que no tenía ese sentimiento por esa situación que había pasado. Durante ese tiempo, mi esposa nunca se dio cuenta de esa situación. Nunca. A pesar que esas muchachas vivían en la sociedad. Porque cuando uno anda en esa vida rodando, uno se vuelve tan experto en ser mentiroso que yo era un experto. Recuerdo que una vez que estábamos jugando futbolito, nosotros íbamos a jugar futbolito los martes y los jueves, y ahí perdiéramos, ganábamos o quedáramos empatados, siempre tomábamos, siempre. Y de ese grupo de amigos yo tenía 3 amigos muy cercanos a mí, especiales. Y yo siempre miraba que cuando tomábamos, el primero que caía era yo, y ellos dos estaban bien, perfectos, sin ningún problema. Entonces eso me había llamado la atención. Y me recuerdo que esa noche que estábamos tomando, ellos se levantaron y fueron al baño. Y posterior yo me fui a ellos. El punto es que ellos llegaron primero al baño y yo me detuve un rato ahí, platicando con alguien. Cuando yo llego al baño,
estos 2 años están consumiendo. Y ellos me dijeron, mira, si vos probate esto, ese estado de verdad con que se te va a ir totalmente abajo y vas a poder disfrutar un poco más de la noche. Y en efecto, Señor, eso fue lo que hice. Y entonces agregué una situación más terrible para mí. Y desde ahí, señores, empecé un camino más ancho y más terrible con la perdición, porque ya no solamente era el alcohol, ya no solamente eran las mujeres, sino que ya estaba en un nivel de grandes ligas, se podría decir, por el tema del alcohol. Esto empeoró totalmente el alcoholismo, porque cuando yo consumía, yo muchas veces podía estar hasta 2 o 3 días sin dormir, y muchas veces sin comer. Cuando yo tomaba, yo me podía tomar hasta una caja de cerveza, por ejemplo, y al momento que yo consumía, todo aquello bajaba, me volvía más elocuente, y era una algarabía, era una tranquilidad que yo tenía. Pero esta situación, cuando ya me pasaba el efecto, era terrible, porque yo sentía peligro de persecución, estaba nervioso. Si se caía un alfiler, yo lo escuchaba y me estremecía internamente. No podía dormir, me inflamaba. Pero aún así, con todas esas situaciones, yo continuaba, porque yo creía que esa era parte de la vida del hombre, que tuviera mujeres, que tuviera hijos por fuera, que probara otras cosas, las sustancias, que viviera la vida loca, que su casa estuviera bien, no había problema. Y eso era lo que yo pensaba. Desgraciadamente, desde que mi papá salió de la casa, yo no volví a tener contacto con él. Yo no tuve un padre ni nadie que pudiera consultar cuando yo tenía problemas de ese tipo. Así que las situaciones realmente se fueron empeorando. Llegué al grado de que profesionalmente había escalado mucho en aquel trabajo. En cuestión de 3 años, yo ya era gerente de informática de esa institución y ganaba muy bien. Profesionalmente estaba muy bien. Cada año subíamos porque es una institución que va más adelante de la tecnología que en aquel entonces había. Entonces me sentía muy bien, tenía un ego bastante claro. En mi casa no había problemas de nada. Tenía discusiones con aquella cosa, pero nunca llegamos a ofendernos, nunca llegamos a los golpes. Pero sí ya había una oportunidad. De mi parte ya existía una incomodidad. Y estoy seguro que de la parte de él también existía eso. El punto está, señores, de que una de esas noches en las cuales nosotros nos vamos de pinta, como dicen los chavos, fue un sábado, me recuerdo que después de la hora del almuerzo nos fuimos a tomar. Yo tengo recuerdos hasta las 6 de la tarde, ya de ahí en adelante yo no me recuerdo de nada. El día siguiente yo me despierto en el sofá de la sala de mi casa. Y cuando yo me despierto, lo primero que miro es a la mamá de mi niña que está sentada en mí. Y me dice, Tony, quiero que por favor te bañes. Y digo, por eso, anoche sucedió algo que tenemos que tomar esto con mucha atención. Yo me levanté, me fui a dar una ducha, pero en vez de querer pensar o querer recordar las cosas, yo en la ducha realmente estaba pensando a dónde me iba a ir a quitar la goma y a quién iba a hablar por teléfono para ir. Porque ya no me importaba, es decir, todos los fines de semana era lo mismo. Ya como dice mi abuela, ya estaba curtido de qué hacemos. El punto está de que cuando yo regreso a casa y comenzamos a conversar, aquella dama me empieza a decir el estado en el que yo llegué, que ni siquiera pude abrir los botones, no, me costó abrir las puertas de la casa. Y dice ella que no se levantó en ese momento para ayudarme, sino que ella se quedó en la cama, en la habitación. Dice que de repente se volvió otra vez a dormirse. Pero en ese transcurso de tiempo, dice ella, cuando ella estaba dormida, se escucha ruidos extraños en la casa.
Pues ella se asustó y ella pensó que yo había dejado el portón. Ella se levantó, fue a ver y vio que las puertas estaban cerradas, para aquella casa estaban cerradas. No me encontró en la sala, me fue a buscar a la cocina, tampoco estaba, me fue a buscar el patio, tampoco estaba. E inmediatamente ella subió y fue al cuarto de la niña. Cuando ella encendió la luz, ella dice que me encontró a mí tratando de abusar. Y cuando ella me dice estas palabras, señores, cualquier estado de vida en este preciso momento, señores, salí de esa casa. Y desde ahí se marcaron casi 3, 4 años de mi vida con una situación terrible. Tuve que ir a buscar un apartamento, me recuerdo, un tiempo. Luego encontré un apartamento aquí en el Corazón. Al poco tiempo de eso, renuncié a aquel trabajo que me había dado tanto profesionalmente, porque yo echaba la culpa a ese lugar, a esos amigos, a esas personas, que eran las que me habían llevado a llegar a tocar el fondo en esa situación. Yo no podía entender, porque tampoco me podía acordar de las cosas que habían pasado. Yo tenía fragmentos de lo que había sucedido esa noche, pero no me acordaba de todo lo demás. Y para mí eso fue realmente mi cruz, porque no sabía, no podía esclarecer aquella situación en la que yo estaba. Miren, señores, después de haber renunciado a aquel trabajo, estuve como 3 meses sin laborar y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una de las instituciones bancarias a las cuales yo le serví por mucho tiempo. Y tuve un trabajo en el cual yo era responsable del centro de datos, en la parte de infraestructura de y era un trabajo bastante agobiante, de mucha responsabilidad. Pero yo prefería estar en el banco que en aquella parte. Miren, yo tenía que entrar a las 8 de la mañana. Yo entraba a las 5 de la mañana a ese trabajo, a ese lugar. Y salía a las 11 de la noche, todo de lunes a domingo. Porque yo, cuando estaba en aquel apartamento, para mí era mi desgracia, porque me ponía a pensar en aquel montón de situaciones. Y eso me llevaba a beber, a consumir, a llamar mujeres, a llamar amigos, y me perdía. Yo realmente estaba con un problema serio. No sabía cómo resolver. Nadie supo de esa situación que yo había pasado, que me daba vergüenza contarle a mi madre todas las cosas que yo había hecho. Es así, señores, que pasado un tiempo de estar en la casa, después de 8 meses de trabajar y de llevar ese tiempo a trabajo, yo empecé con unos fuertes dolores de cabeza. Y parte del ojo, el párpado se me empezaba a mover. Sentía que esta parte de acá se me caía. Fui al médico, usted está propenso a tener un derrame facial. Ya me aplicó situaciones, yo le dije el tipo de trabajo que tenía. Sin embargo, no le dije todo lo que eso conllevaba también. Era la droga, el tema. Y es así que aquel hombre que me manda de parte de días, estar en reposo. Y esos días que estuve en reposo, estuve pensando que tenía que cambiar de trabajo, que ya no podía continuar en aquel lugar, porque me iba a enfermar. Renuncié al regresar, y es así que me quedó 3 trabajos. Pero, sin embargo, aquel día que yo tenía de vacaciones, y yo decía que estaba de vacaciones, él siempre estuvo. A las 3 semanas, señores, de estar sin trabajo, me encontré con un ex compañero de la universidad y me dijo: Tony, mira, fíjate que estamos abriendo una empresa, ya tenemos una empresa, y estamos abriendo un área
algo nuevo que viene aquí al país que se llama Percent. Le estoy diciendo hace casi 20 años. Y mira, vamos a tener este tipo de sector, de cultura, y no sé si está perfectamente, le dije que sí. Y me incorporé a que empecé a trabajar. La diferencia que había en esta empresa, señores, es que allí había un hombre de fraternidad. Y ese hombre de fraternidad, todos los días, a la hora del almuerzo, hablaba de los testimonios. Y al principio me llenaba y me sentía a gusto el poderlo escuchar. Porque él decía de que en esta organización los hombres cambiaban de vida y yo quería cambiar. Pero el enemigo llegó a un punto en el cual, no sé, pero aquel hombre me empezó a caer al grado que yo dejé de ir a almorzar a la misma hora que esa persona y me cayó mal. Ya ni siquiera le hablaba. Pero cuando Dios tiene propósito para la vida del hombre, usted no lo puede cambiar. Tiene mi amigo, el dueño de la empresa, que vamos a abrir una sucursal en San Pedro Sula. Y quiero que vayas a mirar el edificio donde va a estar, para que mires cómo va a estar la estructura de todo lo que es la asistencia. Porque la médula espinal de este negocio es la asistencia. Bueno, yo dije que sí, que estaba bien, que no había problemas. Pero ¿a quién cree que la pusieron de compañero? Ángelo. Miren, señores, una semana le bastó a aquel hombre para traerme convencido de ir a un capítulo. Y así, señores, hace un jueves del año 99 a las 7 de la noche, el capítulo número 2. Ahí nací yo. Y se lo digo que nací porque cuando llegué a ese lugar, lo primero que yo escuché fue la alabanza. Y miré varios hombres que estaban ahí cantando, alabando a Dios en aquel momento. Y escuché una de esas alabanzas que decía que sería el que nos ha cansado. Miren esas palabras, me tocaron en el alma. Y posterior a esa alabanza siguió otra que decía que en medio de la tormenta había paz. Y ahí, señores, fue suficiente para mí, para tomar la decisión de ser el lugar donde yo tenía que estar. Me enamoré de esto. Yo quería que todos los días fuera de capítulo, porque solo aquí me sentía, solo aquí me sentía que estaban con personas que me compartían, personas que han pasado por situaciones similares a las que yo tenía, y que ellos habían roto ese eslabón de esa cadena de perdición que tenía en su vida. Y yo quería romper todo eso que estaba y que no me dejaba avanzar en mi vida. Miren, señores, yo tenía una vida tan terrible para ese momento porque yo no podía ver a mi hija. Yo estuve a punto de ir a la cárcel. Aquella mujer que Adam era la mamá de, solo me dejaba ver a mi niña los fines de semana. Y si yo miraba a mi hija, tenía que estar supervisado por una tercera persona. Y eso, señores, no se imaginan lo terrible que se siente. Era feliz cada sábado que llegaba. El problema era cuando yo regresaba a dejar a mi hija. Porque aquella niña cerraba los portones y se agarraba de los barrotes y me decía, ¿por qué ella no me vas a dejar la parada de luces en la mañana? ¿Por qué ella no comes conmigo? ¿Por qué no me ayudas a hacer las tareas? Y miren, señores, era terrible. Porque aquella niña se ponía a llorar y mi garganta se ponía más grande. Este importa. Y era duro para mí. Porque me dolía ver a mi hija llorar.
me destrozaba el corazón cada fin de semana. Y eso era terrible. Miren, yo empecé a hacer uso de estas papeletas. Yo le pedía 3 cosas importantes a Dios, muy recordables. La primera era que yo quería recuperar el amor de mi hijo. Lo segundo es que yo le pedí que si en la voluntad de Él estaba el poder recuperar mi matrimonio, que me lo diera. Y si no, que me diera una nueva novia, una nueva esposa. Pero esta vez la quiero de esta manera, porque ahí me enseñaron que a Dios se le piden las cosas juntos y detalles. Y yo le pedí a mi esposa, blanquita, ojos con los que miel, pelo castaño, que sea inteligente y que busque las cosas que yo hago. 3 cosas importantes y recurrentes que siempre le pedía. No le pedía más nada. Hay que tomar control de mi vida. Yo realmente me sentía perdido. Miren, en aquellos años no había SAES, porque eran pequeños para la zona centro. Y solo había uno, o tal vez cada 2 años había uno. Tuve la oportunidad de ir a uno de ellos. Y para mí fue más que suficiente de saber escribir. Porque realmente ahí pude darme cuenta de la cantidad de hombres que yo había sido. En esa charla de hombres de valor, me di cuenta que yo lo único que había sido era un proveedor de mi hogar. Y nada más. Nunca di amor, siempre fui egoísta. Y eso lo aprendí en ese lugar. Y salí tan arrepentido de ahí, que lo primero que hice fue ir a todas las personas que eran mucho daño. Y así lo hice. Incluso le pedí perdón a la madre. Y empecé a trabajar dentro de la comunidad. Soy muy honesto con ustedes. Les voy a decir que casi 6 años, los primeros 6 años de mi vida en la comunidad, estuve con un pie adentro y con un pie afuera. Para ese entonces también me había incorporado a una iglesia, porque yo quería entender cómo es que Dios funcionaba en nuestra vida. Y miren, yo pasaba 3 meses que no tomaba, que no consumía, que no andaba con mujeres, que me portaba muy bien. Pero una simple llamada de un amigo me hacía perder todo un fin de semana. Y yo después de eso, yo le reclamaba a Dios porque Él había permitido que esas cosas sucedieran. Estaba criminal y validez. Y me ponía a llorar porque me dolía. Espiritualmente me dolía. Porque había traicionado a esa gente hace 10 años. Él me había demostrado. Porque hasta que llegué aquí a la universidad, me di cuenta realmente del amor que Dios tiene con nosotros. Pero en un sencillo ejemplo les puedo decir de lo que a mí me pasaba. Es como cuando un niño va corriendo, se cae, ¿y qué hace ese niño cuando se cae? Primero llora, se levanta, se limpia y va donde su papá a pedir consuelo. Y es exactamente lo mismo que yo hacía. Entonces fui entendiendo cómo funcionaba y fui comprendiendo lo que era un proceso. Y me di cuenta que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos ese problema. Porque es de la única forma en la que podemos estar más pegados. Los procesos sirven para crecer, para formarnos, para transformarnos, para hacernos hombres de valor. Muchos en el camino quedan ahí, mueren en el ministerio. Antonio Méndez tuvo la determinación y Dios del objetivo, y ese objetivo era cambiar mi vida. Y es así, señores, de que uno de esos fines de semana que yo voy a dejar, cuando ya voy de salida, la mamá me detiene y me dice: Tony, yo quiero conversar con vos. Mira, yo estoy asistiendo a una iglesia evangélica
Y recientemente fui a un retiro espiritual y para yo sentirme liberada totalmente, como estar como hoja en blanco conmigo. Entonces yo me senté, escuché, y muchas de las cosas que ella me dijo aquí, yo ya lo conocía, fui un esposo por muchos años, pero había otras cosas que yo desconocía. Y yo desconocía que realmente no me quería, sino que lo que quería era, porque ella me lo dijo, yo siempre quise que cuando vos venías de viaje, te pasara algo en ese momento. Yo nunca te pude descubrir que esta persona no te sabía que no tenías. Yo quería que tú me vieras. Y muchas veces me aproveché de vos, en ese estado de ebriedad. Y me empezó a contar cosas. Yo muchas veces yo me levantaba con él, a reuniones y no había. Pero esa noche sí entendí mucho. Lo más importante de esa noche y de esa conversación es que ella me empezó a tocar el tema y ella me empezó a contar realmente cómo yo llegué a la casa, por qué me quedé en el sofá. Y me empezó a decir de que todo lo que sobre el abuso o el intento de abuso había sido una, que ella se había aprovechado del estado de embriaguez en que yo. Miren, señores, para mí fue un mar de pensamientos, porque me sentí alegre, me sentí liberado, pero al mismo tiempo también me sentí molesto. Y en mi pensamiento yo le decía a Dios que por qué permitía que esas cosas pasaran. Pero con el tiempo me di cuenta, y nuevamente se los traigo a mención, en los procesos que Él propuso para nuestras vidas. Yo tuve que pasar por ese proceso también para poder ser un servidor de todo lo que es mi esposo. Después de ese tiempo, señores, yo conocí a la que es mi esposa. Tengo 17 años de edad, me voy con mucho amor. Yo dejé la bebida, dejé las drogas, dejé las mujeres y empecé a entender lo que Dios quería para mi vida. Y empecé a luchar y a llegar a ese objetivo. Y lo logré. Me costó, pero lo logré. Y aquí estoy, 17 años libre, como les digo, sirviéndole a Dios con todo mi corazón. Y aquí hay muchas personas que nos conocemos desde muchos años y saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Soy un servidor y se lo digo con mucha humildad. Dios ha sido tan bueno conmigo, señores, que podría contarle muchas cosas. Miren, financieramente les puedo decir que Dios también ha tenido procesos conmigo, en parte financiera. Aquí en empresa en la cual yo trabajaba con el amigo, llegué a un punto en el cual tomé la decisión de dejar de empresa y montar mi empresa. Tuve la oportunidad de poderle servir a muchas empresas de la parte de tecnología celulares en aquel entonces, lo que era Siltel, lo que era Digicel. Ellos no tenían una herramienta que yo sí tenía, y que todos los fines de semana, cuando había un choque, había de cables, yo iba cada fin de semana, me forraba de dinero. No sé, no solo era uno, tres postes, a veces habían hasta 10 postes que habían sufrido roto de fibra. Y fue muy bueno para mí, muy bueno. Pero posterior a eso, vino el tema de político, ¿no? Y quedé en la calle, mal vendí las herramientas. Para obtener un ingreso, tuve que vender comida. Tuve la oportunidad, porque no encontraba trabajo. No encontraba trabajo. Tuve que vender comida, después pasé a
una venta de pollos, una feria, después tuve otra, en total tuve 3. Y ustedes se pueden contar casi un informático vendiendo pollos. Pero eso era lo que me tocaba en ese momento, señores. Yo tenía que llevar comida a mi casa. Y era duro para mí estar en esa situación. Miren, yo le pedía por mucho tiempo que me dieran las puertas. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto con el sector informático. Estuve trabajando en Europa. Luego de eso pasé a otro proyecto con el tiempo. Allí estuve como 5 o 6 años. Pero nuevamente el tema de la política me quedé sin trabajo. Pero yo ya había sentido, ya sabía de que tenía que tener una doble alternativa con mi trabajo por fuera. Y así, señores, de que yo actualmente me dedico al desarrollo de páginas web, diseño de páginas web, todo lo que son tiendas en línea. Para el tema de, para el tiempo de la pandemia, empecé a crear una tienda en línea, creamos una para poder ayudarle a todas las personas que necesitaban comida, que nosotros no podíamos salir. Entonces yo hice una tienda en línea donde cualquier persona que tuviera productos lo podía subir y el que quería poder pedir totalmente gratis. Y de ahí pues surgió una de las empresas que actualmente tengo, que se llama Futuracompra.com. Es una empresa que se dedica a poder prestar el servicio de tienda en línea para los emprendedores. Actualmente pues estoy vendiendo, alquilando lo que son tiendas en línea, algo que no se hace en este país. Pero ya lo estoy haciendo. Y ha sido un camino difícil para ese emprendedor difícil, porque ya no tengo el sueldo que tenía antes, ya no cuento con eso, pero no ha sido maravilloso, porque en mi casa no ha hecho falta absolutamente nada. Miren, durante el tiempo de la pandemia, mi padrastro, él murió a él. Fue uno de los primeros que murió en una de esas cartas. Fue doloroso, doloroso porque ni siquiera lo pudimos ver. Al año siguiente murió mi suegra, la cual era como mi madre. Y eso me dolió, me sigue doliendo todavía. Y exactamente a las 3 semanas que mi suegra murió mi cuñado, un muy buen amigo, tuvo un accidente en una moto. Y fue fuerte, emocionalmente, me sentía destruido. Y les traigo toda esta situación para decirles de que después de que me sentí tan bien, Antonio Méndez nunca regresó a la puerta de una cantina a buscar refugio en una de sus esposa. Nunca volvió. Y eso solamente Dios puede hacer. Miren, no sé por qué tengo que decirles nada, pero la vida tiene procesos. Y tenemos que someternos a esos procesos. Si realmente queremos que nuestra vida cambie, tenemos que someternos a ese proceso, de ese tiempo en el cual vamos a pasar por situaciones duras, dolorosas, que nos van a hacer sentir mal, pero que siempre debemos de confiar en todo momento. Así que no sé cómo usted haya pasado este almuerzo, pero quiero decirles que Dios tiene propósitos y Él es tan amoroso. Él nunca se va a quedar con nada. Muchas veces nosotros no lo entendemos, pero por eso tenemos que tener una relación personal. Así que quiero pedirles que por favor cierren sus ojos. Y quiero que durante este tiempo que ustedes tengan cerrados sus ojos puedan ver la película de su vida y que puedan identificar en esa película aquellas situaciones en las cuales ustedes han hecho daño a otras personas y no han tenido la oportunidad de poderles pedir. Quiero que por favor usted identifique ese momento
Y así como estamos, quiero que Señor, en esta tarde has hablado claro en mi corazón. Reconozco que te he fallado de pensamiento, de obra y acción. Es por eso que hoy renuncio y te entrego mi vida. Te pido que rompa las cadenas que atan mi vida, porque hoy te reconozco como mi único Dios y Salvador. Es por eso que te entrego mi vida, la de mi familia, la de mis proyectos, y te pido que inscriba tu nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de ahí. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señores, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Muchas gracias. Muchas